Hola, en este tutorial vamos a ver la instrucción repeat continuando con SCL. La instrucción repeat es una instrucción tipo bucle, de la misma forma que lo es for y while, pero es pues un poco distinta, es más bien parecida al while, pero cada una tiene sus peculiaridades. Repeat, la forma de escribirla es repeat, se escriben las acciones y luego se le dice until, que el until es hasta que se cumpla una condición. Entonces lo que hace es repetir las acciones mientras no se cumpla una condición. Cuando la condición se cumple, fin del repeat. Traducido a bloques normales o clásicos sería repite las acciones siguientes hasta que se cumpla la condición. Si la condición no se cumple, continúa con las acciones. Y cuando se cumple, fin del repeat. Vamos a ver en el factory. En el factory lo que he hecho ha sido anexo a lo que ya tenía antes. He creado un potenciómetro, la visualización relacionada o directamente proporcional a la entrada del potenciómetro. Después 5 pulsadores con sus correspondientes iluminaciones y un visualizador de lo que nosotros vamos a hacer con los pulsadores y el potenciómetro. Entonces esto me ha creado una serie de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, que son las siguientes. Como entradas digitales son rep 1 hasta rep 5, que son las correspondientes a las entradas de los pulsadores. Salidas digitales rep 1 al rep 5, que son los pilotos correspondientes a los pulsadores. La entrada rep n, que sería la del potenciómetro, y salidas la directamente proporcional a la entrada del potenciómetro y la del valor calculado del repeat. Bueno, con esto vamos a ver qué es lo que hemos hecho en TIA Portal. En TIA Portal tenemos las variables de entradas-salidas. Lógicamente, en la instrucción repeat, pues anexas a las que ya teníamos, tenemos las 5 entradas de pulsadores, las 5 salidas de los LED de los pulsadores, de los pilotos de los pulsadores, la entrada analógica de lo que es el potenciómetro, la salida analógica de la réplica del potenciómetro y la salida analógica de el repeat, de lo que nos calculamos en el repeat, en la función repeat. Para ello hemos creado la función fbrepeat, que veremos por qué es una fb, porque hemos creado una fb y no una fc. Desde el main, lógicamente, llamamos a la función repeat, que como sabemos se genera cada vez que se le llama una base de datos, una tabla de B, que es esta, ¿vale? Entonces llamamos a la tabla de B como si se llamase a lo que, o sea, lo que realmente estamos haciendo es llamando a fbrepeat. Bien, en fbrepeat la hemos programado de la siguiente forma. Hemos continuado como el ejemplo anterior, es decir, llamando a la función fbpulsador 5 veces. La fbpulsador, les voy a recordar, lo hemos visto anteriormente, pero les voy a recordar la función cuál es. Tiene como entradas entrada, como salidas salida, y se memoriza el flanco. Entonces esto lo que hace es que cuando se produce la entrada del pulsador
y se produce de nuevo, que no es igual a flanco, y además el flanco es de subida, es decir, acaban cuando cada vez que se pulsa, invierte la salida y luego el flanco lo guarda con la entrada, con lo cual, en resumidas cuentas, lo que hace es que cuando se produce una pulsación de un pulsador, la salida para ese pulsador se invierte, que es ni más ni menos, la usamos esa salida para al iluminar el piloto del pulsador. Entonces aquí en el RPAT, en FB RPAT, cogemos los 5 pulsadores y los declaramos como tipo de datos FB pulsador 1 hasta 5. Asimismo, he creado unas variables temporales. Realmente lo que nos va a guardar en el DB FBRPAT son las estáticas, que son los 5 pulsadores. A ver, lo que es la función FB pulsador, en lugar de llamarla de forma tradicional, de forma que se me crearía un DB, pues lo englobo el DB, digamos, como tipo de datos en el DB de la función FBRPAT, que cada vez que se le llame, pues crearé su DB correspondiente. De esta forma es mucho más sencillo usarlo. Bueno, he creado las temporales una i genérica en entera, valor entero, la lectura y el total en valor entero, y una matriz de 5 posiciones tipo bool o booleanas. Bueno, la función repeat repite las secuencias hasta que se cumple la condición. Hay que tener cuidado, como en cualquier otra de bucle, como puede ser el for o el while, que no pierda mucho tiempo ahí. Es válido para todos los bucles. Es preferible usar el if o el case, que garantiza que no se queda bloqueado el programa ahí, que no hay una malfunción del programa. He creado una región de lee pulsadores. Entonces leo el pulsador 1, el pulsador 2, el 3, el 4, el 5, en donde leo las entradas digitales y activo las salidas digitales de forma directa. Asimismo, las salidas digitales de los pulsadores, es decir, de los pilotos, los guardo en la matriz que he creado temporalmente, de tipo booleana de 5 elementos. Y después lo que es la entrada analógica del potenciómetro, la paso de real a entera y la guardo como lectura. Ahora lo que hago es calcular y utilizo realmente ya el RPAT. Entonces, poniendo i igual a 1 y total igual a 0, entonces lo que hago es realmente contar el número de pulsadores que hay activos. Es decir, si la matriz de i, es decir, de 1 en principio, está activa, entonces total igual a total más lectura. Con lectura que tengo un valor del potenciómetro. Entonces ese valor del potenciómetro se lo voy a sumar tantas veces como pulsadores hay activos. Es decir, es como si hiciese una multiplicación. Pero es una forma de mostrarles el funcionamiento del repeat. Después incremento i y esto se repite hasta que la i sea mayor que 5. Cuando la i sea mayor que 5, es decir, aquí valdrá 5, si matriz de 5, entonces total igual a total más lectura, y entonces i igual a 5 más 1, que serán 6, y entonces saldría del repeat. Bien, y ahora lo que hacemos es visualizar por la salida analógica es decir, por el display en donde visualizo el valor del potenciómetro, convierto de real a doble entero la lectura del valor del potenciómetro. Es prácticamente, digamos, directo. Lo que pasa que la lectura es en real y
lo escribo en entero, en doble entero, para visualizarlo en el display. Y después visualizo el total calculado, el del repeat. NSA total rep, le guardo el total, ¿vale? El calculado. Esto sería el valor que se visualiza en el display. Entonces vamos a ver cómo funciona en Factory.io. Bueno, como ya hemos visto antes, y suele ser ya habitual en mí en los últimos vídeos, esto lo tengo ya ligado, está comunicado ya, con lo cual bueno, pues yo muevo el potenciómetro y, como sabemos, la entrada analógica me la da desde 0 hasta 10.0 en valor real, y aquí en la conversión pues lo hemos convertido al doble entero, que como hemos visto ya en los entradas, salidas y tal, esto es un doble entero, vale, pues ya aquí tengo el 10. Aquí está la visualización de lo que es la instrucción repeat. Entonces, si pulso un pulsador, bueno, pues el total repeat es este multiplicado por 1. Si pulso otro, pues es multiplicado por 2. Si modifico el potenciómetro, pues lo que tengo aquí lo multiplicaré por el número de pulsadores que tengo activos. Vale, tengo 5 activos, 50. Si tengo 4, 40, 30, sucesivamente. Lo que hay aquí multiplicado por el número de pulsadores. Bueno, pues esto lo he englobado como utilizando lo anterior, que como vemos está funcionando perfectamente, están coexistiendo con lo anterior, y bueno, aquí. Bien, pues hasta aquí ha llegado el video tutorial. Espero que les haya gustado, y hasta aquí básicamente lo que son las instrucciones del SCL. Después nos faltaría la forma de salir de los bucles y alguna cosa más que lo veremos en próximos videotutoriales. Muchas gracias.